presidente el viernes, ¿no? La suspensión o la restricción de garantías en el ámbito económico y también la toma de medidas que se derivan de este decreto. Bueno, primero quisiera darte las gracias por la invitación a este programa, un programa clave a esta hora y en el Día Venezolano. Y también dar las gracias a la gente del Valle, de Coche y Santa Rosalía, que esta hora me está oyendo, la gente que votó por mí, aunque soy diputado nacional. Tengo pues el compromiso con la gente del circuito Valle, Coche y Santa Rosalía. Vladimir, a comienzos de enero el presidente Maduro envió a la Asamblea Nacional el proyecto para decretar la emergencia económica como parte del estado de excepción. Es un estado de excepción que vive Venezuela, según el presidente. Ese decreto fue negado por la Asamblea Nacional, pero el Tribunal Supremo de Justicia le dio la constitucionalidad. Luego vino la prórroga de 60 días y el tribunal le volvió a dar esa prórroga por 60 días adicionales. De manera que han pasado 120 días desde que el presidente está gobernando por decreto en materia económica, como parte de los estados de excepción. Un estado de excepción es un estado mediante el cual se suspende un conjunto de garantías, en este caso las garantías económicas. ¿Qué se hizo entre comienzos de enero y el 5 de mayo, cuando estuvo en vigencia el decreto de emergencia económica? Se hizo dos cosas. Una, autorizar al gobierno a gastar dinero sin que la Asamblea Nacional tenga conocimiento de ello o sin la autorización de la Asamblea Nacional. Y lo segundo que se hizo fue evitar la destitución del general Rodolfo Marco Torres, que había sido señalado y recibió un voto de censura en la Asamblea Nacional por no explicar todo lo que es relativo a la importación de alimentos. Ahora, es importante, Vladimir, y usted fue miembro de la Constituyente, que el artículo 338 de la Constitución y el 339 establecen que se decreta un estado de excepción por 60 días, prorrogables por 60 días por una sola vez. O sea, no se puede renovar el decreto automáticamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? Elaborar un nuevo decreto distinto del primer decreto, enviarlo a la Asamblea Nacional con una motivación diferente y con un articulado diferente para que la Asamblea Nacional lo evalúe. Yo quiero aquí decir lo siguiente: esto tiene dos pasos. La constitucionalidad, es decir, si el decreto no viola ninguna norma. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Vladimir, que usted es un hombre que fue constituyente y sabe. Un decreto, por ejemplo, de emergencia no puede contemplar la pena de muerte, por ejemplo. Así. ¿Por qué? Porque la Constitución claramente lo prohíbe. Y luego viene la aprobación o improbación por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, si la Asamblea Nacional... Y es vinculante esa aprobación o desaprobación. Porque dice, la Asamblea Nacional evaluará y aprobará el decreto de emergencia económica. Entonces, está en manos de la Asamblea Nacional. Ahora, Vladimir, es importante, y las personas que nos están viendo a esta hora y escuchando a otros, que veamos si la situación mejoró o empeoró en el país con la aplicación del decreto durante 120 días, casi la mitad de un año. Cuando llegamos con el primer decreto, la inflación era 181% anual. La inflación ahorita está en 400% anual, es decir, ha empeorado desde el punto de vista inflacionario. Cuando se instauró el primer decreto, la escasez era de 25% en términos promedios, hoy está la escasez en 40% de todos los bienes. Hay unos bienes que escasean más, otros que escasean menos, 40% hoy. Cuando se instauró el decreto, la economía estaba cayendo 5,7%, ahora está cayendo casi 8%. También empeoró. Y cuando se instauró el decreto, se aprobó el decreto, las reservas internacionales en dólares del Banco Central estaban en 16.000 millones, hoy están en 12.000 millones. Por donde uno lo vea, la situación, lejos de mejorar, se ha empeorado. Entonces uno se plantea, entonces, ¿por qué un decreto de esta magnitud que para mí tiene nada más que dos objetivos nada más? Este decreto, más allá de todo el adorno discursivo y los conceptos, tiene dos objetivos nada más. En primer lugar, que el gobierno pueda gastar sin que la Asamblea Nacional lo autorice, cosa que no va a suceder, porque eso sería como la Asamblea Nacional amputarse sus propias competencias, que es controlar el gasto público. ¿Tú te imaginas, Vladimir, darle a este gobierno una chequera en blanco para que gaste sin el control de la Asamblea Nacional? Esto no va a ocurrir con esta Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, prácticamente lo que se está es instaurando la toma de empresas con aquello de que empresa parada, empresa tomada, con lo cual es un riesgo muy grande para Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, pero al retorno me gustaría saber